Buenas noches, estudiantes. Queridos estudiantes, vamos a tener hoy día la exposición que faltaba de Renzo Aldave eh, con el tema del medio ambiente. Muchas gracias. Puedes empezar, Renzo. Tu micrófono, ¿puedes activarlo? Ya, bueno, disculpa. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Renzo Aldave Reyes. Voy a presentarle mi trabajo llamado Medio Ambiente. No, el contenido del trabajo, que voy a comenzar dando una pequeña introducción, dando sus conceptos etimológicos, el concepto del medio ambiente, su historia, los enfoques al respecto, el impacto en el mercado, las características de los procesos globales, como también el comportamiento transistémico, datos de sus trazabilidades, fenómenos y flujos de procesos y sus conclusiones. Bueno, una pequeña introducción. El medio ambiente es un tema que está dando de qué hablar, ya que eh, los efectos negativos que tiene afectan a nuestra sociedad, por ende a nosotros mismos, que puede afectarnos tanto en lo económico, en lo social y en la salud. Por ende, se había creado el Día Mundial del Medio Ambiente, que pretende concientizar a la humanidad, ya que estos efectos están afectando, ¿no? a la humanidad. Bueno, tiene el medio, que viene del latín medius, que significa el entorno que lo rodea, y ambiente, que viene del latín ambiens, que significa lo que rodea. En el pasado se creía que ambiente solo era el espacio físico. También se tiene que es el espacio social, cultural y económico. Y medio ambiente, etimológicamente hablando, significa entonces entorno que rodea a un organismo vivo, incluyendo los componentes físicos, biológicos y social. Bueno, entonces el concepto del medio ambiente es un conjunto de componentes tanto físicos, químicos y biológicos de los seres vivos y de su sociedad. Comprende valores naturales, sociales y culturales. No solo abarca seres vivos, también seres abióticos y elementos artificiales. Acá la línea del tiempo sobre el Día Mundial del Medio Ambiente, donde se crea el 5 de junio de 1972. De este mismo año también se crea el NUMA, que significa el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En el año de 1972 se crea el eslogan Solo un futuro para nuestros hijos, que justo coincide con el Año Internacional del Niño y es el primer año donde tiene un impacto mundial. En el año 1966, Un árbol por la paz se subraya la relación entre los conflictos y la destrucción medioambiental, poniendo más énfasis en la deforestación. El año de 1998, Por la vida en la tierra, salva nuestros mares, el eslogan tiene que ver más con la contaminación en los mares. 2 años después, el NUMA lanza el primer sitio web, Día Mundial del Medio Ambiente, llamado, sus siglas, WET. En el año 2011, el primer desafío web, donde se busca tener mayor seguidores, lo hace con ayuda de Don Chadley con la modelo Giselle Bond. En 2014, eh, Alza tu voz, no al nivel del mar, pretende que a nivel mundial eh, limitar a 1,5 grados centígrados la subida del calentamiento global. Bueno, y en el 2015, donde se dice, ¿no? 7.000 millones de personas, un planeta, consume con moderación, tiene más que ver con la sobrepoblación. Y recientemente, en el 2023, se tenía el eslogan sin contaminación por plástico, eh, más que todo utilizando al uso de estos
elementos. Bueno, los enfoques al respecto. Tiene 5 enfoques al respecto. Ecológico, que viene a ver con la interrelación de los organismos. El humanista, que es la relación entre el humano con el medio ambiente. En lo tecnológico, que viene dando ideas innovadoras para contrarrestar los efectos negativos hacia la naturaleza. En lo político, dando medidas gubernamentales para conservar la biodiversidad. Y en lo económico, donde los bienes naturales se le tiene como un valor agregado. Características. Bueno, los organismos es, y su interacción en el medio ambiente. Estos organismos, tanto los animales como las plantas. El agua tiene un papel crucial en el equilibrio ambiental, donde así esté o no esté, tiene cierto impacto en el ecosistema. El aire, que influencia en la calidad del medio ambiente, ya que la composición química del aire nos puede decir qué tan contaminada puede estar ese ambiente, ¿no? La temperatura y su impacto en el ecosistema. Esa temperatura que la conocemos como la medida en el termómetro, eh, influye mucho en el ecosistema, ya que hay ciertos organismos, como los animales, que a un rango de temperatura pueden sobrevivir solamente, ¿no? Y el rol de los accidentes geográficos, tanto como las montañas, las cuencas, que para ciertas plantas, ciertos animales, sirve como su hábitat. Y bueno, y los organismos vivos son los principales actores en los procesos ambientales. El enfoque ecológico también tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Y acá brindo 5 pasos, como crear un espacio verde en casa, como la plantación en tu jardín o teniendo en tu maceta, ¿no? Separar la basura entre lo reciclable y lo no reciclable. Consumir agua de garrafón, crear energías renovables en casa, aunque en el Perú no se tiene tanto esta cultura o no se implementa, por ejemplo, la energía solar, ¿no? Y usar el transporte público, ya que sabemos que en Lima el aire está muy contaminado por el parque automotor. El enfoque humanista. Eh, la Unión Europea define la calidad ambiental como conjunto de propiedades, elementos o variables del medio ambiente que el sistema ambiental tenga mérito, suficiente como para ser conservado. Bueno, para llegar a esto se debe tener un desarrollo sostenible entre 3 aspectos: la economía, la sociedad y el medio ambiente. En el caso del medio ambiente, tiene 2 términos que son diferentes: la sustentabilidad y sostenibilidad. Lo sustentable significa al hecho o fenómeno que tiene la posibilidad de ser sustentable con el tiempo. Y sostenible es el hecho ya que puede permanecer en el tiempo. En lo tecnológico, donde se desarrollan nuevas tecnologías para ayudar a la contaminación. Tienen los nuevos sensores y drones. En este caso, los sensores, por ejemplo, se usan en las minas para advertir a los trabajadores el momento donde el aire llega a altos, cuando el aire está muy contaminado, tiene una cierta alerta que avisa a los trabajadores para que puedan salir de la mina. Y la inteligencia artificial funciona más como para analizar los datos a nivel global y dar algunas soluciones. Bueno, la tecnología también está siendo utilizada para gestionar el uso de la energía y crear recursos renovables. En lo político, que como mencioné, busca medidas gubernamentales. En nuestro caso, en el Perú, que busca elaborar la política nacional del medio ambiente,
Bueno, busca reducir la pérdida de la biodiversidad, eh, también los niveles de la deforestación, la contaminación del aire, del agua y del suelo, y mejorar la gestión de los residuos sólidos que están en todo lado de las ciudades de Lima. El enfoque económico. Bueno, en este caso tiene algunos gobiernos que dan medidas para no solo lucrar, sino también concientizar a estas empresas. Por ejemplo, se tiene la compensación de carbono. Cuando algunas empresas industriales pasan cierto límite de carbono, como digo, por así decirlo, tienen que plantar árboles o bosques. El cap and trade también se da un impuesto por pasar el límite de las emisiones de carbono. Y el impuesto de carbono, donde, de acuerdo a cuánto, cuánto ha emitido de carbono, se le va a tener que cobrar a la empresa. Bueno, es un economista ambiental. Un economista ambiental es más que todo una persona que estudia economía y más enfocado a los efectos medioambientales. Una de sus tareas es ah, brindar nuevas alternativas a las empresas para mejorar económicamente de una manera sostenible en el medio ambiente. El impacto en el mercado. Bueno, acá tenemos un mapa mental de los problemas medioambientales. Por ejemplo, la contaminación del agua dulce y de los mares causada por las empresas industriales, la contaminación del aire por por el parque automotor, la destrucción de la capa de ozono que próximamente no nos va a cubrir de los rayos ultravioleta, la destrucción de los bosques que puede llevar al desequilibrio de la biodiversidad, los residuos urbanos, como vemos en las ciudades de Lima, que puede conllevar a plagas y la eliminación de la biodiversidad. Los efectos de la contaminación en la economía. Algún, Seis efectos, ¿no? Por ejemplo, los de salud ocasionados por la contaminación del aire y del agua, que puede provocarnos enfermedades y por ende vamos a tener que gastar en la salud. Los costos de limpieza y remediación, donde las empresas o por parte del Estado van a tener que invertir grandes cantidades. El impacto en la industria. Se va a tener por culpa de la contaminación del agua, va a afectar la pesca y la agricultura. Hubo un tiempo en Perú, en Lima, donde se había contaminado el mar con petróleo de una empresa conocida como Repsol, donde la gente ya no quería comprar pescado, ¿no? Y los precios del pescado bajó significativamente, ¿no? O también, por ejemplo, la contaminación del aire. Yo siendo un extranjero, por así decir, no voy a querer visitar, conociendo la contaminación del aire, no voy a querer visitar ese país, ¿no? Porque está muy contaminado. Así que reduce también la industria del turismo, que es una de las mayores economías en el Perú. La disminución del valor de la propiedad en las áreas afectadas, por ejemplo, en esas ciudades donde están más cerca de las minas por la contaminación del aire, ellos se alejan o tienen que emigrar porque la contaminación es demasiado, ¿no? El impacto en el comercio internacional, donde, donde afecta la imagen del país y por ende disminuye su atractivo como socio comercial. Daños a la biodiversidad y servicios ecosistémicos, donde disminuye servicios como la polinización o la purificación del agua. Consecuencias del sistema económico. Este presenta cuatro consecuencias. Se tiene el calentamiento global, ocasionado por los gases de efecto invernadero,
que son propias causadas por la acción humana, la pérdida de biodiversidad, eso por culpa de la destrucción del entorno natural, eh, que tiene también la lluvia ácida, que es, que afecta también, va a afectar los suelos, los suelos y por ende a la cultura de la vegetación. También va a deteriorar edificios. Y la contaminación, tanto química, biológica, del agua, del aire y del suelo, que principalmente se produce por la actividad industrial y sus desechos, como también las calefacciones o el parque automovilístico. Bueno, otros en la economía, en el medio ambiente, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero, donde las actividades económicas, especialmente aquellas con la quema de combustibles fósiles. También tiene la contaminación del aire y del agua por las industrias manufactureras, la agricultura y otros sectores económicos. La deforestación y pérdida de la biodiversidad. Eh, ya, el consumo de recursos naturales, como la extracción y el uso de recursos naturales, como la madera, minerales, agua, combustibles fósiles. La generación de residuos y desechos y los cambios en el suelo, los cambios en el uso del suelo. Las características de los procesos globales. Ya bueno, características de los procesos globales. Por ejemplo, se tiene la interconexión. Los procesos globales están internamente interrelacionados entre sí. También esa escala planetaria, ya que afectan a todos los rincones del mundo, tiene un impacto humano, por ejemplo, la deforestación, la emisión de gases de efecto, los gases de ¿no? Efecto invernadero. Es una dinámica compleja, ya que estos procesos son resultados de una interacción compleja entre diversos factores como físicos, químicos, biológicos y sociales. Se da en tiempo y espacio que pueden manifestarse tanto en el corto, mediano y largo plazo, así como en diferentes regiones del mundo. Comportamiento transistémico refiere a fenómenos que trascienden límites de otros sistemas individuales en el medio ambiente. Por ejemplo, el cambio climático que tiene efectos sobre sistemas biológicos, hidrológicos, socioeconómicos y políticos. La contaminación atmosférica que afecta la calidad del aire, la salud, la biodiversidad y la productividad agrícola. La deforestación que afecta la biodiversidad, la erosión del suelo y al cambio climático. La contaminación de los océanos que afecta la vida marina, ecosistemas costeros y la seguridad alimentaria como la humana, salud humana. La pérdida de la biodiversidad que puede tener efectos negativos en la calidad de los ecosistemas y afecta también la resiliencia del sistema para afrontar los cambios ambientales, eh, la provisión de servicios ecosistémicos y la capacidad de adaptación. Bueno, los datos de trazabilidades. Bueno, las trazabilidades que son esos datos que nos brindan para conocer el origen, desarrollo y destino en el medio ambiente. Por ejemplo, tenemos acá seis aspectos. Por ejemplo, en el monitoreo ambiental se puede tener los datos de la calidad del aire, del agua, del suelo, de los gates,
y la radiación UV. El seguimiento de especies para, por ejemplo, conocer su distribución, la migración, la abundancia y su salud. Por parte de los datos geoespaciales, la cobertura terrestre, la deforestación, urbanización, erosión del suelo y fragmentación del hábitat. Los partes climáticos, por ejemplo, conocer la temperatura, la precipitación, velocidad del viento, humedad y presión atmosférica. En la contaminación, conocer los componentes químicos, los metales pesados, compuestos orgánicos y entre otros. Y en los socioeconómicos, conocer los datos de los usos de recursos naturales, la generación de residuos, producción industrial, políticas ambientales y los sectores económicos. Bueno, acá presento los fenómenos y flujos, algunos fenómenos y flujos que suceden en el medio ambiente. Por ejemplo, los ciclos biogeoquímicos que implican la circulación de elementos químicos como componentes bióticos y abióticos en la Tierra. El flujo de energía es la energía solar, se presenta energía solar, por ejemplo, para las plantas en la fotosíntesis. La sucesión ecológica es el proceso gradual mediante el cual los ecosistemas cambian y se desarrollan en el tiempo. La erosión y sedimentación, donde la erosión significa ese proceso en el que el suelo eh, y la roca son desgastados, transportados puede ser por el agua o por el aire. Y la sedimentación, que es el proceso opuesto donde sucede la sedimentación, ¿no? de este proceso. La circulación atmosférica y oceánica, donde se transporta calor y humedad alrededor del planeta. Esto también tiene que ver con el efecto del fenómeno del Niño. La biodiversidad refiere a la variedad en la Tierra. Los ciclos de agua dulce, que implican la circulación del agua a través de diferentes reservorios, como también el agua subterránea. El flujo de nutrientes, como el nitrógeno, fósforo y el potasio, que son esenciales para el crecimiento de las plantas. Ya. Bueno, algunas de mis conclusiones. El Día Mundial del Medio Ambiente destaca la necesidad de tomar conciencia y acción sobre los problemas ambientales globales. Como pude exponer, existen muchas consecuencias que puede tener si es que no se toma una política de concientizar o una de esas políticas de un desarrollo sostenible para poder conservar nuestras riquezas en el Perú. Bueno, la definición del medio ambiente, que no solamente que en el pasado se tenía que es un espacio físico, sino también que se tiene que ver con lo social, con lo cultural y lo económico, donde se muestra la interconexión de las actividades humanas. Como tercera conclusión, se identificaron los problemas que tienen con la contaminación, con la deforestación y la pérdida de biodiversidad que pueden amenazar nuestra salud del planeta y por ende de nuestra humanidad. Y por último, las actividades económicas que tienen un impacto ambiental en la sociedad, ¿no? Y los problemas medioambientales que pueden también afectar a la economía, ¿no? Se tiene que lo económico puede afectar a lo ambiental y tanto el ambiental afecta a lo económico. Ahí tenía las preguntas y muchas gracias. Bien, Renzo. Por un lado, felicitarte que has intentado hacer el trabajo tú solo. Yo estaba queriendo proponerle a la gente del curso si alguien se animaba, como son tres de cada grupo, son tres grupos, que uno de ellos pueda integrarse contigo, de tal manera que puedan los dos ver el trabajo.
Ahora es cosa que tú hables con ellos, ¿no? Ahora, si no lo hacían, yo pensaba proponerle un sorteo, pero hoy día no han venido, tienen mucho interés posiblemente en alguna actividad, digamos, distinta, pero voy a aprovechar un poco para a ti explicarte este asunto del comunicado que ha sacado el Tercio. El Tercio ha sacado un comunicado que ha dejado preocupados a muchos, pero sucede que yo tengo un, una necesidad y una condición, incluso una autorización para dictar mis clases virtuales. Ahora, eso, digamos, no va a ser de otra manera, al menos que la autoridad disponga algo que pueda resolver el tema, ¿no? Entonces yo voy a seguir dictando virtualmente mientras no haya una determinación formal. Esta invocación que hace el Tercio es una invocación a la actitud de los estudiantes, pero yo tengo asignado el curso, voy a calificar el curso, voy a desarrollar el curso y ya cada estudiante toma la decisión que desee, no hay problema, yo seguiré cumpliendo con lo que está establecido. Bien, pero entonces aprovecho ahora a dar algunos comentarios respecto a, a los temas desarrollados. Y quiero que tomes nota. Y como está grabándose, esto va a mantenerse, digamos, en la grabación y lógicamente que los estudiantes que no han venido podrán escuchar y estar al tanto, sabiendo que de todas maneras vamos a continuar en este proceso. Yo a los estudiantes de teoría y ciencias de sistemas y de ingeniería empresarial los he invitado a conversar. Han estado en clase, hemos conversado al respecto, ¿no? Yo también hubiera hecho lo mismo con la gente dinámica, pero nadie me ha comunicado nada. Parece que la ausencia de ellos no es otra cosa más que un tema distinto a lo que yo imaginaba, que era este comunicado absolutamente absurdo y totalmente ilegal del Tercio, ¿no? Pero ya es causa de los estudiantes. Muy bien. He revisado los trabajos, los he escuchado también, y voy a hacer algunos comentarios, ¿ya? Como esto se graba, es para todos, lo puedan ver. El tema de inversión privada requiere presentar el tema desde el punto de vista de los fenómenos involucrados, qué fenómenos involucrados hay, y hay que ver desde esos diferentes puntos de vista de cada fenómeno en particular, considerando los factores que caracterizan la inversión y esos factores, esos fenómenos que están involucrados, cómo le impregna algún tipo de particular característica o naturaleza. Primera observación, inversión privada. Es decir, hay que complementar el trabajo para la siguiente vez considerando esto. También deben incorporar aspectos económicos, sociales y de oportunidades del mercado de inversión. Hay que ubicar esos aspectos, digamos, para incorporar en la parte de subsanación del trabajo, porque la próxima entrega, que es el caso, antes de empezar el caso con su carátula, hay una carátula que dice subsanación de la investigación, que es darle atención a las observaciones que estoy haciendo en este momento. Entonces, hay aspectos entonces económicos, sociales y de oportunidad de mercado de inversión que hay que desarrollarlos más ampliamente, vinculándolos como si fuera un fenómeno integrado, o sea, visto de una manera integrada. Hay factores geográficos y naturales que están relacionados a las capacidades y oportunidades empresariales en un país determinado o una zona determinada, que contribuyen a los factores relacionados a la inversión. O sea, la inversión está relacionada a ciertos factores que tienen que ver también con la parte geográfica y natural. Hay que tratar de darle una explicación a ellos. También la inversión privada se asocia a los temas del desarrollo de la ciencia y de la tecnología que diversas organizaciones producen en los países llamados desarrollados y en sus políticas de Estado. Hay que explicar cómo así la inversión privada está asociada a ese desarrollo de la ciencia, del conocimiento, porque la inversión privada le da seguimiento a las posibilidades para la optimización productiva, para
las demandas que se van a producir por este avance, ¿no? Se debe indagar y describir los procesos y ciclos de comportamiento relacionados a la inversión, tratando de relacionarlas entre los diversos sectores de la economía, ¿no? O sectores que están asociados a la inversión privada. Falta presentar esquemáticamente los procesos y los componentes de los diversos tipos de comportamiento que se dan en la inversión privada, dependiendo de los volúmenes de capital, de la demanda, del mercado, de los marcos regulatorios, del sistema económico. Es necesario también en este trabajo de inversión privada plantear un enfoque global de la inversión privada, indicando factores y relaciones que permita ver como un fenómeno global, permitiendo ver como un fenómeno global, ¿no? Incluyendo la relación entre la inversión pública y la inversión privada, porque ambas entran a tallar en el desarrollo de la infraestructura y de las capacidades productivas de un país. Se debe relacionar la inversión privada con otros factores en los diversos sectores, especialmente primarios, y de los sectores de valor agregado que son empujados por su dinamismo, su desarrollo, o a veces también por su crisis o sus problemas, ¿no? Se debe también deducir procesos generales y características tipológicas, o sea, tipologías de los diversos tipos de inversión que existen, que se ha dado en el pasado en el Perú, porque han tocado en su trabajo esa referencia. Hay que también mostrar los fenómenos y los procesos relacionados a la llamada cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial trae consigo una serie de aspectos y consideraciones que también están relacionados a la inversión pública y la privada. Y en la que hay que añadir el factor tecnológico cuando hacemos una explicación de ello, ¿no? Esas son las observaciones que van a la inversión privada que deben estar contempladas en la subsanación del trabajo en la próxima entrega. En publicidad, tengo varias observaciones. Hay que explicar los diversos aspectos de la sociedad y la economía a las que está vinculada la publicidad. Hay una buena explicación del tema en detalle, en las características intrínsecas de la publicidad, pero hay que desarrollar con mayor claridad la tipología de los fenómenos asociados a los componentes de la estructura del sistema publicitario. Hay que mostrar ejemplos del efecto evolutivo, ¿no? Evolutivo de los hábitos de consumo sobre el comportamiento colectivo en virtud del efecto de publicidad. Como bien en el trabajo lo han mencionado repetidas veces, pero hay que dar ejemplos como ciertos hábitos de consumo se van desarrollando a lo largo del tiempo por la publicidad. Yo he sentido la llegada de la publicidad en mis hijos, cuando ellos me piden cierto tipo de productos para ellos, en la que se trata de entrar a la moda, digamos, o a las tendencias en cierto tipo de nuevos hábitos, ¿no? Hay que mostrar casos de cambio o de modificación de la orientación del comportamiento global o colectivo ante algún objetivo comercial, algún objetivo social o político que se ha dado en el mundo, que muestra el efecto poderoso de la publicidad. Hay que explicar los diversos factores que intervienen en el comportamiento social, donde la publicidad tiene un rol poco, mediano o de gran significancia, porque hay temas de comportamiento social que no le tiene impacto, digamos, no le hace ya, pero hay otros que sí, y otros mucho más. Hay que mostrar ejemplos históricos de cómo los medios se utilizaron para difundir ideas en armonía con aspectos sociales, culturales, económicos, etcétera, que generan corriente importante en la sociedad. La Segunda Guerra Mundial estuvo, digamos, marcado por un involucramiento social amplio, un país entero a la búsqueda de un propósito, guiado por una propaganda. La propaganda nazi fue muy efectiva, muy certera. Entonces hay muchos casos no históricos que han permitido o que permiten ver cómo se difunden ideas respecto a ciertos propósitos que se tiene y que se usa la publicidad como arma, ¿no? En el tema de migración,
mis observaciones son las siguientes. Hay que describir las estructuras sociales, económicas y urbanas de las ciudades antiguas y modernas que explican evolutivamente el proceso migratorio como un fenómeno natural, porque hay una situación de desarrollo y de progresividad natural en el proceso migratorio, en muchos casos por la conquista de nuevos lugares, la conquista de nuevas capacidades o recursos, en fin, hay que ver cómo se dan las estructuras socioeconómicas de las ciudades en ese contexto. Hay que explicar los fenómenos migratorios en el mundo natural, con las diversas especies, que evidencia factores de preservación y reordenamiento competitivo que se han mencionado o se menciona en el trabajo. Efectivamente, la migración no es solamente humana, hay migración de todo tipo. Incluso, aunque parezca increíble, cierto tipo de plantas, de vegetales, han basado en un contexto determinado, se ha ido a otro lado, por razones de la sobrevivencia o simplemente de llevar personas a vivir llevando semillas y condiciones. ¿No? Se dice que la papa no es peruana, el caballo, en fin, la sémila en general no es latinoamericano, digamos, ¿no? Siempre hay también procesos migratorios en animales, vegetales, ¿no? Hay que gozar las explicaciones que formulan de manera diferente, las causas del proceso migratorio y poblacional de las llamadas zonas marginales y riesgosas en las ciudades. Hay diferentes explicaciones que han sido formuladas. Hay que esbozar estas, describiendo las características fundamentales que la diferencia entre las diferentes escuelas del entendimiento migratorio de estas zonas marginales o riesgosas, ¿no? O de alto riesgo. Hay que esquematizar las características de las ciudades que han resuelto los problemas que se generan a consecuencia del proceso migratorio. O sea, cómo las ciudades han resuelto los efectos que van a producir una población se vaya en mancha a otra zona. Hay que describir los fenómenos y los factores que dan lugar a nuevas configuraciones migratorias en los tiempos actuales de globalización y de una alta tecnificación e interconexión digital, o sea, el mundo moderno. Acá también la observación es qué caracterizan las ciudades que destacan, por un lado, como prósperas y por el otro lado, como pobres en el mundo, tratando de vincular esa condición a los factores migratorios, ¿ya? ¿Qué caracterizan las ciudades? Explicar los factores que influyen en fenómenos que progresivamente y a lo largo del tiempo desarrollan un empuje migratorio crítico o extremo. Explicar con tipologías el fenómeno de desarrollo de las comunidades rurales que evolucionan positiva o negativamente en virtud de la migración. Explicar cómo se vincula, las políticas económicas, sociales, de servicios, etcétera, nacionales con el despliegue de factores que impulsan o detienen el movimiento demográfico. Explicar los fenómenos involucrados en los países que incrementan migratoriamente su población y los efectos que estos tienen. Y por último, a tu trabajo, al medio ambiente, que lo he revisado, se buscaron mucho más información, estimado Renzo, mucho más información. Incluso pudo haberse conseguido más relacionado a los fenómenos sistémicos, al medio ambiente relacionado a las diversas especies y comunidades biológicas. Hay mucho tema al respecto. El medio ambiente también es el ámbito en que encontramos comportamientos dinámicos y cibernéticos, o sea, comportamientos retroalimentados que progresivamente generan un comportamiento exponencial o más elevado, digamos, ¿no? Por lo que vale la pena identificar en los factores y fenómenos referidos, así como este se relaciona con los fenómenos biológicos y ecológicos. Identificar procesos dinámicos, es decir, encontrar el encadenamiento que existe entre diversos biotipos relacionados con los ciclos
medioambientales, como del carbono, del fósforo, el nitrógeno, el hidrológico, ¿no? Hay ciclos de desarrollo evolutivo del medio ambiente producto de esta condición de ciclos de estos aspectos, ¿no? Del carbono, el fósforo, el nitrógeno, etc. Hay que describir los ciclos de desarrollo biótico y abiótico, como has mencionado, en la explicación del comportamiento evolutivo del medio ambiente bajo un enfoque en el que considera la presencia de factores depredadores. ¿Qué pasa con el medio ambiente en su desarrollo, tanto biótico como abiótico, cuando prevalece una condición de depredación, ¿ya? Donde el depredador tiene un efecto fundamental? Hay que mejorar la descripción y caracterización de los fenómenos y sus componentes, buscando que los ciclos se concatenen, perdón, para producir características típicas o atípicas con gráficos que muestren comportamientos tipológicos. En el medio ambiente hay fenómenos, ¿no? y componentes de esos fenómenos que están relacionados, concatenados uno tras otro, que van a generar comportamientos típicos en el medio ambiente. Y en algunos casos, comportamientos no típicos, o sea, aparecen cosas totalmente novedosas, emergentes, se dice, ¿no? Entonces hay que buscar esas dos caracterizaciones. Hay que identificar factores homeostáticos, o sea, que mantienen las condiciones del medio ambiente en estados estables. Hay que identificar factores de regulación, que lo controla, que lo regula, mostrándonos en su respectiva explicación y, si fuera posible, con ejemplos, ¿no? Con ejemplos de la existencia de estos aspectos, la homeostasis y la regulación. Hay que tratar de encontrar información que explique los cambios de características en el medio ambiente y en las comunidades biológicas que están contenidas, las comunidades que están contenidas en ese medio ambiente, ¿no? Que son más característicos y conocidos en el mundo. Esos cambios del medio ambiente que se están produciendo y que están siendo de preocupación mundial, están ahí en las publicaciones, especialmente en Naciones Unidas, la FAO, en fin, hay muchas publicaciones al respecto. Hay que mostrar indicadores que muestran la relación de correspondencia entre un fenómeno humano y un fenómeno ecosistémico ambiental. ¿Qué indicadores hay para establecer una relación de correspondencia entre lo que pasa en el ecosistema y lo que está pasando en el fenómeno humano? Hay también datos y hay investigación al respecto, ¿eh? Falta extender los procesos, ciclos existentes en los ecosistemas de las comunidades humanas, tanto urbanas como rurales. Es decir, cuáles son los ciclos que se dan, mirando el medio ambiente como ámbitos ecosistémicos, es decir, que están articulados todos los elementos en un comportamiento y una progresión en el tiempo. Puede ser de cualquier característica, cultural, económica, social, en hábitos de consumo, etc., ¿no? Hay que explicar el surgimiento de fenómenos medioambientales no esperados. Hay casos que se pueden encontrar en Internet de esos fenómenos medioambientales que sorprenden, que de pronto se producen y que no se había pensado sucedían. Cuando se establecen relaciones entre la dinámica ecosistémica de factores de naturaleza distinta, es decir, se introduce aspectos, factores que van contra las condiciones que se dan en un lugar, ¿no? Digamos, alterando el funcionamiento ecosistémico, ¿no? Como sucede con el calentamiento global. Bien, hecho esta pequeña, digamos, hubiera tomado tiempo para dar una mayor explicación, pero basta que quede grabado para que tomen nota de estas observaciones. Y entonces, no sé Una si pregunta. alguna pregunta. Para el siguiente trabajo, que es la próxima semana, yo estaba pensando abordar el caso de la contaminación del aire en Lima Metropolitana. Excelente, excelente, excelente. Hay información, hay muchos factores, hay que relacionarlos, me parece bien. Acá, en este caso, tienes que explicar qué caso se trata
cuáles son las variables, información que puedes haber obtenido histórica de esos factores y un objetivo en genérico de lo que, para qué estudiarías eso. Es simple. La segunda presentación, si ya tienes una idea, y te digo que lo que estás pensando me parece bien, y subsanar en lo que te sea posible las observaciones que estoy haciendo. En el mismo Word, ¿no? En el mismo Word hay que poner una carátula que dice subsanación de la investigación y colocar todo lo que te sea posible respecto a las observaciones que estoy haciendo que está quedando grabada, ¿no? Y que tú lo puedes revisar y digamos, subsanar. Y luego presentar el caso, ¿no? Que no es muy extenso, pero sí explicar por qué el caso, qué cosa tiene, cuáles son sus variables, explicar las variables y mostrar datos que pudieras tener históricamente hechas de esas variables o de algunas variables o de las que puedas obtener, ¿no? Ya, Vale, gracias. entonces, la próxima semana tenemos clase virtual, ¿eh? No hay cambio, al menos que yo comunique. De manera tal que te espero la próxima semana. Muchas gracias por estar presente y por presentar el trabajo. Ya nos vemos la próxima semana. Ya, pues.